Hola a todos, continuando con las revisiones de infectología pediátrica, en el día de hoy se va a revisar virus de inmunodeficiencia humana en menores de 13 años a cargo de la doctora Daniela Echeverri Chica, quien es residente de pediatría de la Universidad Libre, seccional Cali. Bienvenida Daniela y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta revisión. Vamos entonces a iniciar. Hoy vamos a hablar, como dijo el doctor, de virus de inmunodeficiencia humana en menores de 13 años. Durante la charla vamos a hablar algunas generalidades del virus, epidemiología, vamos a tocar ya la fisiopatología más a fondo, manifestaciones clínicas, cómo se debe hacer el diagnóstico, el tratamiento, seguimiento y vamos a mencionar algo acerca de la prevención y el tratamiento de las infecciones oportunistas. Esta es una enfermedad pues que aún sigue teniendo una carga importante para la humanidad, sin embargo es importante saber que con las recomendaciones que se le han hecho a las madres con VIH positivo, esto ha generado un descenso muy importante en la tasa de transmisión de VIH perinatal en Estados Unidos y en Europa. En el 2016 nacieron en Estados Unidos 44 niños con infección por virus de inmunodeficiencia humana y la incidencia de VIH perinatal está en 1.1 por cada 100.000 nacidos vivos. Este es un virus que hace parte de la familia Retroviridae, de la subfamilia Orthorretroviridae del género lentivirus y se clasifica en virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2. El 1 es el responsable de la pandemia de SIDA, el 2 también puede generar esta condición, sin embargo es menos patógeno y menos transmisible y está confinado en su mayor parte a África Occidental, aunque se han aislado algunos casos en Europa y en Estados Unidos. El virus de inmunodeficiencia humana 1 se divide a su vez en tres grupos, que son los grupos O, N y M, y este último grupo es el que, digamos, más genera infección y llega al estado de SIDA y se divide a su vez en 9 subtipos. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, en el 2018 se diagnosticaron 160.000 niños con virus de inmunodeficiencia humana menores de 15 años. Y a nivel mundial hay un total de 1.7 millones con este diagnóstico. El 90% viven en África subsahariana. Un poco de la epidemiología de infección perinatal. La mayor carga de la enfermedad se encuentra en países que tienen recursos limitados y en África subsahariana el 86% de las mujeres que están embarazadas tienen virus de inmunodeficiencia humana. Y en este mismo lugar, los niños entre los 0 y los 14 años, más o menos el 80% de ellos adquieren la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Es importante también tener en cuenta que cuando no les damos tratamiento antirretroviral a las madres, el riesgo de infección perinatal oscila entre el 15 al 45%. En el 2018 hubo 770.000 muertes por esta enfermedad, de las cuales el 15% eran menores de 20 años. Y el 90% de los casos se da en países en vía de desarrollo por transmisión madre-hijo. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo debe ser el manejo de la exposición perinatal. En Colombia, ¿qué tenemos? Entonces se ha evidenciado una tendencia creciente. En el 2018 hubo un aumento del 16.4% de los casos con respecto al año previo y una tasa de incidencia de 26.6 casos por cada 100.000 habitantes. La mayor parte de los casos se presenta en la población masculina, el 81.4%, y hubo 1.6 mujeres con gestantes con virus de inmunodeficiencia humana y 42 casos de transmisión materno-infantil. En esta gráfica pueden evidenciar, aquí se compara el comportamiento del virus de inmunodeficiencia humana en los últimos 3 años en Colombia y las barras rojas es el año 2019. Como ustedes ven, el número de casos es mucho más alto. En cuanto a la incidencia por territorios, entonces Quindío, Barranquilla y Risaralda es donde hay una incidencia mucho más alta, mientras que lugares como San Andrés, Boyacá y Vaupés tienen una incidencia más baja. En este mapa, ¿qué vamos a ver? Los departamentos que ustedes ven en amarillo son los departamentos en los que se evidenció un aumento en la notificación de los casos en el año 2019. Y la distribución por grupos de edad en Colombia, la mayor cantidad de casos se presenta en el grupo de 25 a 34 años, seguido por el grupo de 15 a 24 años.
Dentro de los factores de riesgo para adquirir virus de inmunodeficiencia humana tenemos la exposición mediante el contacto sexual, exposición por contacto con sangre o productos sanguíneos, exposición por uso de drogas inyectadas o la exposición a través del embarazo, nacimiento, lactancia materna, que este fue el tema que revisamos previamente. Ya entonces vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Entonces, recuerden que el virus en su cápside tiene unas proteínas, unas glicoproteínas, que son la glicoproteína GP41 y la GP120. Entonces, estas glicoproteínas interactúan con el receptor CD4 de los linfocitos. Al tener esta interacción con este receptor, hay un cambio conformacional en estas glicoproteínas y esto lleva a que expongan otros dominios que se van a unir a los correceptores CXCR5 y CCR4, perdón, CCR5 y CXCR4. Entonces, esta unión con estos nuevos correceptores ya permite que se dé una fusión entre la membrana del linfocito y la membrana del virus. Es importante tener en cuenta el concepto de la sinapsis inmunológica, ya que hace referencia a esto. Resulta que las células dendríticas tienen en su membrana unas proteínas que son las lectinas, y estas proteínas son proteínas que reconocen de manera inespecífica los virus. Entre esos virus que reconocen está el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, además de que el virus está infectando las células dendríticas también se lo están presentando al linfocito y esto hace que se facilite mucho más la infección. Para que el virus pueda replicarse en la célula, el linfocito debe estar activo. Entonces tenemos dos escenarios. El primer escenario es donde tenemos un linfocito en reposo que no está infectado, que en el momento en el que se activa tiene un aumento en la expresión de receptores y de nucleótidos y esto va a generar un aumento en la susceptibilidad a la infección. Y el otro escenario es el linfocito en reposo que está infectado, o sea, está en un estado de latencia, que cuando se activa aumenta la expresión del factor nuclear kappa beta, que este se encarga es como de activar toda la cascada de transcripción y esto lleva a que se dé una replicación viral activa. Entonces ya vamos a ver un poco más a fondo qué sucede. Entonces, como mencionamos, se unen los receptores del virus con los receptores CD4 y con los correceptores y esto permite que se dé la fusión de la membrana. Al fusionarse la membrana, entra el material del virus y acá sufre la decapsidación. Acá es importante tener en cuenta que el ser humano tiene un mecanismo de defensa que es una proteína que es la TRIM5-alfa y esta proteína lo que hace es que bloquea la entrada del virus. Sin embargo, el virus de inmunodeficiencia humana de manera muy inteligente pues ha desarrollado diferentes sistemas para poder, digamos, evadir esta respuesta. Aquí ya tenemos entonces la decapsidación, se da el complejo de integración que es la unión de factores celulares y del material genético del virus y aquí ya pues se da toda la retrotranscripción y entra el virus al genoma o al núcleo pues humano. Acá se da la integración entre el virus, el material genético del virus y el material genético nuestro. Entonces acá se puede quedar en un estado de latencia o puede pasar a hacer todo el proceso de transcripción, que como ya habíamos mencionado, en parte se debe a que hay una activación del factor nuclear kappa beta. Aquí interviene en el proceso de transcripción una proteína del virus muy importante que es la proteína TAT. Esta proteína TAT que permite que el virus se elongue y aumenta la infectividad pues, del virus. Entonces, esto lleva a la elongación del virus y de allí pasa ya a ser el procesamiento del ARN. La proteína REF del virus permite que el virus se transporte y en este punto una proteína del virus que es la proteína BIF inhibe a otro mecanismo que tenemos nosotros que es la ApoB 3G, que esta también lo que hace es bloquear, esta es un mecanismo innato contra los retrovirus y también los bloquea. Pero nuevamente el virus pues evade como este mecanismo de defensa nuestro y continúa. Entonces acá ya se da la síntesis de proteínas y ya finalmente por el proceso de gemación se da la maduración del virus y sale la célula pues infectada. Entonces, aquí también en este punto tenemos otro mecanismo de defensa que es la teterina. Esta es una proteína que se le conoce como una proteína secuestradora que lo que hace es que a nivel de la membrana celular secuestra esos viriones para que no puedan madurar y se vayan y pues no salgan.
pero en este punto el virus tiene otra proteína que es la BPU que inhibe la teterina. Entonces, como pueden ver, pues el virus realmente es muy inteligente y tiene muchos mecanismos para evitar el control pues de la infección. Existen unos mecanismos por los cuales se genera la linfocitopenia. Entonces, el primero es la alteración de la homeostasis de los linfocitos. Uno de ellos es la redistribución linfocitaria. ¿Y qué sucede? Es que los linfocitos se van como a todos los órganos linfoides, entonces esto se conoce como el secuestro inmunológico. El bloqueo en la regeneración linfocitaria, este realmente no se conoce muy a fondo, sin embargo se ha evidenciado que cuando los pacientes inician con la terapia antirretroviral hay un aumento en la cinética de la replicación de los linfocitos. Se da también por destrucción de los CD4 por efecto citopático directo, mecanismos indirectos de la destrucción de CD4 y la hiperactivación y agotamiento del sistema inmunitario. Entonces, era lo que les mencionaba, ya las células, los CD4 están infectados y el cuerpo los reconoce como diana y los destruye, y además el virus tiene también unas proteínas que son proteínas proapoptóticas y entonces desencadenan toda esta muerte celular programada en los linfocitos TCD4. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos de la enfermedad ya en la fase crónica? Entonces hay reactivación de virus endógenos, hay translocación microbiana por alteración del sistema GAL, que vamos a ver un poco más adelante, y una replicación persistente. ¿Esto a qué lleva? A una activación inmunitaria que va a generar un agotamiento inmunitario y un envejecimiento precoz del sistema inmune. Y finalmente esto se va a traducir en una inmunodeficiencia progresiva. En cuanto a la respuesta inmunitaria frente a la infección, esta respuesta es una respuesta muy intensa y el cuerpo genera anticuerpos frente a muchas estructuras del virus, tanto a proteínas reguladoras como a estructuras de la cápsula. Sin embargo, la producción de anticuerpos que sean capaces de neutralizar el virus es escasa, y esto se debe a que el virus tiene pues unos mecanismos de escape viral. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con mecanismos de escape viral? Resulta que el virus tiene en la cápside expuestos son proteínas que son altamente variables, mientras que los lugares que pueden generar anticuerpos neutralizantes están y no pueden variar, esos son los que mantiene ocultos. Entonces, las proteínas que están en la cápside generan anticuerpos con capacidad neutralizante, pero en el momento en que el cuerpo, digamos, los empieza a reconocer, ellos cambian los epítopes y el cuerpo ya no los reconoce. Entonces, este es uno de los mecanismos de escape viral. En cuanto a la respuesta celular, esta está por los linfocitos TCD4 y TCD8 y los natural killer. Ese es el mecanismo más importante de protección frente al virus. Es importante también saber que, digamos, otro mecanismo que tenemos nosotros como para defendernos es que las quimiosinas, que son ligandos de los correceptores CCR4 y CXCR5, estas compiten con el virus para unirse a los linfocitos, pues de cierta forma, digamos que es un mecanismo de defensa. Aquí vemos cómo es la progresión, la evolución de la infección. En el momento en que se da la infección, tenemos un aumento de la carga viral y empiezan a caer los niveles de los linfocitos TCD4, y ya a medida que la infección va avanzando, ustedes ven que en el momento en que se encuentra la infección ya crónica, pues de cierta forma hay control de la carga viral, pero ya con la cronicidad de la enfermedad que lleva a todo lo que mencionamos anteriormente, que finalmente se traduce en una inmunodeficiencia, aumentan ya la carga viral y empiezan a caer todos los anticuerpos. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología y el comportamiento de la replicación viral y la respuesta inmunitaria en los diferentes estadios de la infección, tenemos que en la infección reciente, cuando se da por transmisión sexual en la mucosa vaginal y rectal, está el sistema GAL, que este es un sistema de linfocitos asociados al intestino, y en este sistema tenemos células dendríticas y tenemos linfocitos TCD4. Entonces este es como el punto diana o la primera fase de la infección. Y en este momento la infección de cierta forma pues digamos que se disemina muy rápido, en 48 a 72 horas ya están ganglios periféricos. Y hay un término que es el periodo ventana, son de 4 a 12 semanas donde el cuerpo no monta respuesta contra el virus. Entonces en este momento el virus se está replicando de una manera incontrolada.
Cuando ya tenemos la infección crónica, acá ya después de 12 semanas, la respuesta se restringe al sistema HLA, que recordemos que lo que se hace es como reconocer lo propio y, bueno, de lo extraño, y entonces acá los anticuerpos, tenemos anticuerpos específicos y linfocitos citotóxicos, que van a generar el control de la replicación viral y una caída brusca de la viremia, pero a medida de que avanza la infección, pues hay una caída o una pérdida progresiva del control de la replicación viral. Ya los estadios avanzados de la enfermedad, clínicamente lo vamos a reconocer porque el paciente presenta infecciones oportunistas. A nivel inmunológico hay descenso del conteo de los linfocitos TCD4 y a nivel virológico tenemos una elevación de la carga viral. ¿Qué mecanismos de escape viral se conocen? Entonces, el primero es con respecto a la variabilidad genética, dado que la transcriptasa inversa tiene una alta tasa de error y esto genera virus defectivos y altamente diversos en las proteínas. Entonces, esto genera pues que el virus pueda escapar a la respuesta inmune. Y también hay una recombinación génica que lleva a que se den nuevos subtipos y virus en mosaico. Otro de los mecanismos de escape viral es el enmascaramiento de los epítopes de neutralización. Esto hace referencia a lo que lo que les expliqué inicialmente, que los lugares o las estructuras del virus que generan anticuerpos neutralizantes son altamente variables, que son las que se mantienen expuestas, mientras que los otros dominios que pueden generar estos anticuerpos neutralizantes son los que mantienen ocultos. Y otro de los mecanismos es la glucosilación de los aminoácidos de los epítopes que reconocen los anticuerpos. Entonces lo que hacen es que le ponen unos escudos de glucano y esto protege de que entren los anticuerpos. Ya entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, dentro de los signos y síntomas generales tenemos infecciones bacterianas recurrentes como otitis, sinusitis, bacteriemia y neumonía. Hay compromiso del crecimiento, puede haber pérdida de los hitos del desarrollo e infecciones persistentes e inusuales. Según la edad que vamos a ver, en los niños de entre 1 y 2 años pueden presentar neumonía por neumocistis carini, neumonitis intersticial linfoide, infecciones bacterianas recurrentes, falla para crecer y candidiasis de pañal. En los niños de 2 a 6 años pueden haber múltiples episodios de infecciones bacterianas, pueden ser también por Streptococcus pneumoniae, y en los 6 a 21 años puede haber neumonía, esofagitis o vaginitis por cándida, retinitis por citomegalovirus, criptosporidiosis y parotiditis. Ya entonces, en cuanto al diagnóstico, este es el algoritmo diagnóstico de la Guía de Práctica Clínica Colombiana, que recuerden que la pueden encontrar de manera gratuita en internet. Entonces, este es el de los niños menores de 18 años que estuvieron expuestos al virus de inmunodeficiencia humana desde el nacimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitar una carga viral a las 4 semanas de edad. Si tenemos esa carga viral mayor o igual a 5.000, se debe solicitar una segunda prueba inmediatamente para confirmar el diagnóstico. Si esta segunda prueba tenemos una carga viral mayor o igual a 5.000, el diagnóstico se confirma. Y si no es así, debemos hacer una tercera prueba al mes. Si tenemos una carga viral por debajo de 5.000, se debe repetir la carga viral a los 4 meses. Y nuevamente aquí mirar si esta carga viral es mayor o igual a 5.000. Si no lo es, se descarta la infección. Y si lo es, se debe solicitar una segunda carga viral de manera inmediata. Si esta segunda carga viral es mayor a 5.000, se confirma el diagnóstico. Y si no lo es, entonces se debe solicitar una tercera prueba al mes. Y aquí, en caso de que tengamos una carga viral entre 50 y por debajo de 5.000, se debe repetir la carga viral nuevamente y aquí pues volvemos a iniciar el algoritmo. Este ya es el algoritmo para los niños en los que no sabemos cuál es el estado inmunológico de la mamá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitarle la prueba presuntiva para virus de inmunodeficiencia humana como un ELISA, una prueba rápida. Si tenemos un resultado reactivo, entonces ya se debe pasar a confirmar con carga viral. Si tenemos una carga viral mayor o igual a 5.000, nuevamente se hace la segunda prueba y aquí tenemos otras dos escenarios. Si es por encima de 5.000 se confirma el diagnóstico, si no lo es, se debe hacer una tercera prueba al mes. Y si esta carga viral no es mayor o igual a 5.000, o sea, se encuentra por debajo de 50 copias, se descarta la infección.
Si tenemos una carga viral entre 50 y por debajo de 5.000, se repite la carga viral nuevamente y tenemos los mismos escenarios del algoritmo anterior. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que tenemos para el virus de inmunodeficiencia humana? Entonces tenemos los inmunoensayos o los ELISA que se clasifican pues en diferentes generaciones acorde a lo que detecta. Entonces el ELISA de primera generación va a detectar inmunoglobulina G, antivirus de inmunodeficiencia humana 1 y aparece más o menos, o el tiempo en que se detecta la infección es 6 a 8 semanas después de la infección. Los de segunda generación también detectan IgG, antivirus de inmunodeficiencia humana 1 y 2, y digamos que este resultado es un poco más rápido, es más o menos una semana antes que el de la primera generación. El de la tercera generación ya identifica IgG, IgM, tanto para virus de inmunodeficiencia humana como 2, y también identifica el grupo O del virus de inmunodeficiencia humana 1. Y el resultado está a las 3 semanas después de la infección. El de cuarta generación identifica inmunoglobulina G para VIH1 y VIH2 y el grupo O del VIH1 y anticuerpos anti-P24. Este es un poco más rápido, el resultado está a las 2 semanas después de la infección. El Western blot identifica anticuerpos que ligan proteínas fijas del VIH y ya las pruebas rápidas. Entonces, después de que tengamos el diagnóstico del paciente, vamos a categorizar los pacientes según el compromiso clínico y el compromiso inmunológico. Entonces, la primera categoría es la categoría N, que son niños no sintomáticos. Aquí se puede considerar también que tengan una de las condiciones de la siguiente categoría que vamos a ver. Entonces ya esta es la categoría A, que son los niños sintomáticos leves. Estos niños que tienen linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, infecciones del tracto respiratorio superior recurrente o crónicas. Ya el estadio B son sintomáticos moderados. Acá encontramos niños que tengan desnutrición moderada grave, anemia, presenten meningitis bacteriana, neumonía, sepsis como único episodio, candidiasis orofaringia, cardiomiopatías, infecciones por citomegalovirus, neumonía intersticial, nefropatía, varicela diseminada, bueno, entre todas las que pues ven allí en la tabla. La categoría C son los sintomáticos severos, entonces aquí ya tenemos niños que presentan infecciones bacterianas múltiples o recurrentes, candidiasis esofágicas, y aquí entran todas las infecciones oportunistas y la encefalopatía progresiva por VIH. ¿Cómo se define esta encefalopatía? Que el niño tenga presente los síntomas que vamos a mencionar durante al menos 2 meses sin otra causa que pueda explicar esta sintomatología. Entonces, falla para alcanzar o pérdida de los logros del desarrollo, daño en el crecimiento cerebral que haya sido identificado por la medición del perímetro cefálico o en imágenes que se evidencie una atrofia cerebral, déficit motor simétrico adquirido que se manifieste con parálisis, reflejos patológicos, ataxia o alteraciones de la marcha. Ya en cuanto a la categorización inmunológica, entonces acá tenemos 3 categorías: sin inmunosupresión, con inmunosupresión moderada y con inmunosupresión severa. Esta se va a basar en el conteo de los linfocitos TCD4 y es según la edad. Entonces, en niños menores de 12 meses que tienen un conteo igual a 1500, son pacientes que no tienen inmunosupresión. Cuando el conteo está entre 750 y 1499 se considera inmunosupresión moderada, e inmunosupresión severa es cuando lo tienen por debajo de 750. Cuando tenemos niños de 1 a 5 años con un conteo mayor o igual a 1000, no están inmunosuprimidos. Cuando está entre 500 y 999 es supresión moderada y por debajo de 500 es supresión severa. Y ya en los niños de 6 a 12 años, sin inmunosupresión, se considera cuando tiene un conteo de linfocitos TCD4 igual a 500, supresión moderada de 200 a 499 y una supresión severa ya por debajo de 200. Y aquí se hace la correlación entonces ya entre la categorización clínica, que fue la que vimos anteriormente, y la categorización inmunológica. Esto se debe hacer al inicio del diagnóstico para evaluar posteriormente cómo va o cómo responde al tratamiento antirretroviral. Ya en cuanto al tratamiento, ¿qué recomienda la guía? Entonces, en niños menores de 12 meses de edad, iniciar el tratamiento antirretroviral
inmediatamente después de que se confirme el diagnóstico. En niños entre 1 y 5 años se debe iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente del conteo de CD4 o de la carga viral, y en niños mayores de 5 años se debe iniciar el tratamiento antirretroviral cuando tengan conteo de CD4 por debajo de 500, independientemente del estadio clínico o de la carga viral. ¿Cuál es el esquema que recomienda la guía para iniciar la terapia antirretroviral? Entonces, en los niños entre 14 días de vida y menores de 3 años, el esquema que ellos recomiendan es basado en un inhibidor de la proteasa, que es lopinavir ritonavir, más 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, que son la mibudina y sidobudina. Y en los niños mayores de 3 años y menores de 13 años, entonces es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa como efavirenz, y una alternativa sería nevirapina asociado a 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, que es el amibudina y la sidobudina. Este es el algoritmo pues que les menciono de cómo se debe enfocar para iniciar el medicamento. Aquí ya va la recomendación de cómo se debe hacer el monitoreo clínico y paraclínico periódico después de que se inicia la terapia antirretroviral. Es importante también tener en cuenta pues el esquema de inmunización del paciente. La recomendación de la guía es que hasta que no se descarte el diagnóstico, al niño no se le debe poner BCG, y tampoco debe recibir polio oral. No, perdón, la vacuna inactivada de polio. Esta es la misma, pero para cuando nos sugieren pues con edad diferente, ya mayores de 3 años y menores de 13 años. Es importante entonces también saber que hay unos criterios para definir que tenemos una falla virológica, una falla inmunológica y una falla clínica. Entonces, la falla virológica se considera cuando tenemos una disminución de menos de un logaritmo a la base 10 de la carga viral en plasma después de 8 semanas del inicio del tratamiento antirretroviral, que tengamos más de 200 copias después de 6 meses del tratamiento antirretroviral, o que la carga viral siga siendo detectable después de 1 año de tratamiento. El rebote de carga viral se define como una detección repetida de la carga viral por encima de 1000 copias después de que estuvo en una supresión virológica, y es diferente al término BLIPS. El término BLIPS es cuando hay elevaciones transitorias de la carga viral, pero por lo general estas son menores de 1000, y llega un momento en el que vuelve y entra en una supresión virológica al paciente. La falla inmunológica, entonces, son niños y niños que tienen inmunosupresión severa, linfocitos TCD4 por debajo del 15%, debajo de 200, niños menores de 5 años, entonces, que presenten un aumento por debajo del 5% del conteo de CD4 con respecto al valor inicial, niños o niñas mayores de 5 años que tengan un incremento por debajo de 50 células en el primer año de tratamiento antirretroviral con respecto al valor inicial. Y la falla clínica ya es cuando tenemos un deterioro progresivo del neurodesarrollo, o cuando ya tenemos alguna alteración en el crecimiento o infecciones oportunistas. Dentro del tratamiento de segunda línea, tenemos 2 escenarios. Si el tratamiento inicial incluía un inhibidor de la proteasa, pues en los menores de 3 años no sugieren hacer ningún cambio, y en los mayores de 3 sugieren cambiar al régimen con efavirenz. Si el tratamiento de primera línea está basado en un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa, entonces indican el uso del lopinavir ritonavir en todos los mayores de 3 años de edad. Pero es muy importante que cuando ustedes detecten alguna falla de las que ya evidenciamos, virológica, clínica o inmunológica, pues se debe hacer la genotipificación del virus, y según esta genotipificación se debe hacer la modificación de la terapia antirretroviral. En cuanto a los medicamentos, estas son pues unas generalidades. Los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa lo que hacen es que inhiben pues ese paso del ARN a ADN, y aquí tenemos la sidobudina. Vienen 3 presentaciones. Dentro de los efectos adversos de este medicamento está supresión de la médula ósea, náuseas y vómito. Las dosis también están indicadas en la guía de práctica clínica para que en caso pues de que en algún momento tengan una duda lo puedan consultar allí. El otro medicamento de este grupo es la lamivudina. Tiene 2 presentaciones, solución oral y tabletas, y entre los efectos adversos están náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y alopecia.
Ya en los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, estos medicamentos lo que hacen es que generan como un cambio en la estructura tridimensional de la enzima, entonces esto reduce la actividad, generando pues que no se dé como que la replicación viral. Está la nevirapina, viene en suspensión oral y en tabletas, y esta puede generar erupción cutánea o hepatitis sintomática. El otro de este grupo es el efavirenz, viene en cápsulas por 50 y 200 miligramos y tabletas por 600, y también puede generar erupción cutánea, mareo, somnolencia e insomnio. Y los inhibidores de la proteasa, estos lo que generan es que dan lugar a viriones alterados que no son infecciosos, entonces de esta forma evita que se multiplique el virus, y viene en solución oral y en tabletas. Y dentro de los efectos adversos están náuseas, vómito, diarrea, astenia y elevación de transaminasas. En cuanto al seguimiento, pues no me voy a detener mucho en esta parte, simplemente para que conozcamos que la guía también tiene un esquema de cómo se debe hacer el seguimiento de estos pacientes, tanto de paraclínicos como valoraciones por diferentes especialistas. Viene un cuadro pues muy organizado, en qué momento se le debe hacer el seguimiento con carga viral, los recuentos de linfocitos, todas las transaminasas y el perfil hepático, y el seguimiento por los diferentes especialistas, como nutrición, infectología, psicología, pediatría, eso todo lo pueden encontrar en la guía. En la guía también encontramos el esquema de vacunación para estos pacientes. Ya les mencioné que la salvedad que hacen es en cuanto a la BCG y en cuanto a polio, que debe recibir polio inactivado. Y en cada consulta, pues es muy importante revisar cómo está el esquema de vacunación de ese paciente. Ya entonces vamos a entrar a la parte final de la presentación. Vamos a hablar acerca de la prevención y el manejo de las infecciones oportunistas. Vamos a iniciar con las infecciones bacterianas. Estas son recomendaciones de AIDS Info. Esto no es una recomendación de la guía de práctica clínica colombiana. Entonces, siempre es importante evaluar el estado de vacunación del paciente. Ellos no recomiendan el uso rutinario de antibióticos como profilaxis primaria para infecciones bacterianas, y en el caso de que el paciente presente o esté con un inmunocompromiso severo y presente infecciones bacterianas invasivas, ellos sugieren un manejo antibiótico de amplio espectro, pensando también en cubrir microorganismos resistentes. En cuanto a las infecciones por cándida, cuando tenemos una infección no complicada, pues puede manejarse de manera tópica con clotrimazol. Ya si tenemos una esofagitis por cándida, entonces el manejo sería con fluconazol por 14 a 21 días, o en caso de que no se pueda, pues la sugerencia es anfotericina B o una quinocandina. Y en los niños que están con una infección invasiva severa, lo que sugieren es manejo con una quinocandina. En cuanto a la coccidiomicosis, no se recomienda tampoco el uso profiláctico de antifúngicos. Cuando tenemos una infección pulmonar difusa o diseminada, entonces el manejo debe ser con anfotericina. Y en pacientes con enfermedades leves, la monoterapia es con fluconazol o itraconazol. En criptococosis, entonces, tampoco se recomienda el uso de los antifúngicos de manera rutinaria. Se debe hacer, en caso pues de que haya infección, la terapia combinada con anfotericina y fluticina por 2 semanas. Y la profilaxis secundaria sería con fluconazol o itraconazol, por lo menos por 1 año. En cuanto al citomegalovirus, pues es muy importante tener las serologías a los niños de 1 año de edad, y se les debe hacer anualmente a los niños que son seronegativos. Se debe hacer profilaxis en los niños que tengan un conteo de CD4 por debajo de 50 con vanciclovir, y el manejo intravenoso sería con ganciclovir por a 6 miligramos kilodosis por 6 semanas. Y para los niños que están infectados, que tienen pues ya el manejo es con ganciclovir endovenoso para los niños con infección por citomegalovirus.
En cuanto a la yardiasis, la recomendación pues aquí es en cuanto a la preparación de la comida y el manejo en caso de que se dé esta infección sería con tinidazol y nitazoxanida. En hepatitis B, entonces todos los niños que son hijos de madre que tienen el antígeno de superficie de hepatitis B positivo asociado a infección por VIH deben recibir la vacuna de hepatitis B asociada a la inmunoglobulina. Estos niños también, los niños y adolescentes, se les debe hacer pues el seguimiento con el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de hepatitis de superficie B después de que completen la vacunación. Las indicaciones de tratamiento es cuando tenemos una replicación viral activa del virus de hepatitis B o cuando hay evidencia de una hepatitis crónica y el manejo que sugieren ellos es con interferón alfa. En cuanto a la hepatitis C, entonces todos los niños pues deben de recibir las recomendaciones que reciban la vacuna contra hepatitis A y hepatitis B y el tratamiento se debe de considerar en niños que tengan pues la coinfección hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana por encima de 3 años, que no tengan contraindicación. Y aquí lo sugieren pues que sea con interferón alfa asociado a ribavirina. En cuanto a virus de herpes simple, en adolescentes y adultos jóvenes que tengan las infecciones frecuentes pues por este virus, ellos sugieren que se trate con la supresión pues antivirus de herpes simple y se les debe manejar con aciclovir los que tengan ya una infección severa con aciclovir endovenoso. En cuanto a histoplasmosis, no se recomienda tampoco la profilaxis antifúngica primaria, el manejo lo indican con anfotericina B en cuanto pues tenga una infección severa y cuando ya tenga o con itraconazol, pues sería el de elección en cuanto al manejo de la histoplasmosis. Para las infecciones ya severas a moderadas que tengan histoplasmosis pulmonar, el manejo debe ser con anfotericina B, por lo menos por 1 o 2 semanas. Y el itraconazol como monoterapia por 1 año para los niños que tienen una enfermedad leve a moderada que puede progresar a una enfermedad diseminada. En cuanto al virus, herpes virus tipo 8, el sarcoma de Kaposi, pues el manejo es con quimioterapia sistémica y ajustar la terapia antirretroviral. El virus del papiloma humano, pues es muy importante la vacunación en las niñas y ya dependiendo de las niñas y de los niños también, y ya dependiendo de los hallazgos en la citología, pues así mismo se debe de proceder. En cuanto a la influenza, recomiendan la vacunación en los niños mayores de 6 meses anual de la vacuna inactivada y en caso de que tengan una exposición, se les debe dar profilaxis antiviral con un inhibidor de la neuraminidasa. En cuanto a la isosporiasis, ellos recomiendan que las mejores intervenciones para tratarla es con trimestoprim sulfametaxazol. En malaria no se recomienda tampoco la profilaxis con trimestoprim sulfametaxazol y en caso pues de que se dé ya la infección, el tratamiento sería con cloroquina. En microesporidiosis, estos niños el manejo es, la indicación es manejo con albendazol, adicionado pues a la terapia antirretroviral. El Mycobacterium avium, este es un complejo de micobacterias y la recomendación en cuanto a esto es que la profilaxis se haga en pacientes inmunosuprimidos. Acá nos discriminan pues según la edad cuál sería el conteo que debemos de tener en cuenta, pero realmente no hay como datos suficientes para mirar si el uso de la claritromicina es mejor que la acitromicina, eso ya pues es como a preferencia del médico tratante. En cuanto al tratamiento pues de tuberculosis, pues es un poco más extenso. Primero detectar si tenemos una infección latente. El manejo para infección latente pues es el que pueden ver aquí, este es el que ellos recomiendan. Y ya en el caso de que tengamos una enfermedad por tuberculosis, pues ya diagnosticada, se debe hacer la terapia pues completa dirigida. En la neumonía por neumocistis Girovechi, sugiere la profilaxis ya en niños mayores de 6 años que tengan un conteo por debajo de 200 con trimestoprim sulfametaxazol.
Y ya para el tratamiento, pues sugieren que también se haga con este mismo, pero este ya sería dosis terapéuticas. La leucoencefalopatía múltiple progresiva, acá lo que sugieren es, recordemos que esta es una encefalopatía viral, y lo que sugieren es ya como optimizar el manejo de la terapia antirretroviral. En cuanto a sífilis, en cuanto a sífilis, el tratamiento es con penicilina cristalina. Qué pena, tuve unos inconvenientes allí. Ya en cuanto a toxoplasmosis, la recomendación aquí es en niños que tengamos con serologías positivas por debajo de los 6 años, con conteo por debajo del 15%, sugieren que se dé profilaxis con trimetoprim sulfametaxazol. Y la terapia para la toxoplasmosis adquirida también con trimetoprim sulfametaxazol. Y ya en varicela zoster, la indicación es, pues, en niños que tengamos un conteo de CD4 por encima del 15%, pues acá la sugerencia es que reciban la vacuna. Ellos sugieren que no se les administre la vacuna de sarampión, rubeola y paperas, y el manejo sería con aciclovir. Y esto era pues todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Daniela, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Esto no